conforme van entrando, de que si pudiéramos apagar la cámara y recordarles de apagar el audio para que corra mejor, mucho mejor la presentación y también todos nos enfoquemos en nuestra plática del día de hoy, pero nos alegra mucho poder ver a la gente de México, Argentina, Colombia y otros países que no se han identificado, pero qué bueno tenerlos ya por acá con nosotros. Es interesante ver siempre esa alegría y esa participación que tenemos de parte de la gente de cuidados paliativos a nivel latinoamericano, a este llamado que hacemos el grupo de cuidados paliativos pediátricos, específicamente de la Comisión Pediátrica, y de verdad es un gozo poder tenerlos por acá, a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tener una súper clase, de verdad, vamos a gozarnos este momento en el cual vamos a tener el aprendizaje y que vamos a poder oír y escuchar la experiencia de dos personas, pero súper excelentes y que han estado en esta práctica de la educación hospitalaria y que creo que es algo que pudiéramos implementar en muchos de nuestros países y que yo creo que es el deseo no solo de ellas, sino que de muchos de los equipos de cuidados paliativos. Solo recordándoles, por favor, si pueden apagar sus cámaras y apagar sus micrófonos para que no vayamos a interrumpir la clase. Y primero, recordándoles a todas las personas, todas las enfermeras que tenemos por aquí, que pasen un excelente día de la enfermera. Gracias, porque cada una de ellas son vitales en nuestros equipos, son una parte súper importante, las amamos y hemos aprendido, han sido de muchos de nosotros los médicos paliativistas, las enfermeras han sido las maestras, los maestros que están a la par y al lado de nosotros, de verdad, enseñándonos cómo estar día a día con cada uno de nuestros pacientes. Gracias de verdad por todo lo que han dado y gracias por todas las cosas que van a dar. Y vuelvo a repetir, de verdad un saludo muy especial a la gente de Chile, de Argentina, de México, de Panamá, creo que hay gente de Latinoamérica, hola, también hay gente de Perú que nos acompaña, gente de Colombia. Bienvenidos de verdad a esta reunión que está a cargo del Comité de Pediatría de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Quiero recordarles unas cosas muy importantes. Esta plática queda grabada en el sitio de Facebook de la LCP, así que si hoy no pueden terminar de ver la plática o tienen alguna persona de su equipo que no pueda entrar en este momento, les puedo decir de que queda grabada la plática. Y por favor, cualquier duda o pregunta que tengan, nos la pueden hacer en el chat por acá. Y nosotros al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, porque yo creo que van a surgir muchas preguntas y queremos aprovechar a estas expertas en este tema. De verdad, gracias a todos por estar acá. Es bueno ver caras conocidas, los pocos momentos, o por lo menos la identificación de los nombres, qué bueno tenerlos aquí. Y como siempre, una muy buena convocatoria que la gente pueda entrar y pueda venir con nosotros. Y queremos pedirle a la doctora a Ruti, a nuestra querida Ruti, no le puedo decir doctora Ruti, me siento extraña, nuestra querida Ruti, que va a hacer esta presentación, porque obviamente necesitamos esta introducción de esta excelente plática que tendremos el día de hoy. Adelante, Ruti. Bueno, buenas tardes a todos. También tenemos nuestros colegas de Brasil que estaba viendo, así que saludos en portugués. Boa noite. Bueno, es para mí realmente un placer presentar a estas colegas y quizás como introducción y en mi propia experiencia personal, muchas veces cuando pensamos en el proceso salud-enfermedad, tenemos en cuenta aspectos que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con lo social, con lo espiritual, y lo vemos siempre desde salud. Pero los que hemos trabajado en distintos ámbitos, en el ámbito hospitalario, en el ámbito domiciliario, en primer nivel de atención o en centros de atención de complejidad, sabemos lo que significa la articulación con otro sector que también es muy importante y que aporta en situaciones muy difíciles como las que de alguna manera intervenimos todos nosotros en el equipo de salud, que es el sector de educación.
Así que en el día de hoy, y considerando las charlas que hemos hecho también el año pasado, porque muchos de los temas han sido pedidos por ustedes, vamos a hablar hoy de la continuidad del proceso educativo en niños y jóvenes con enfermedades que amenazan la vida y el soporte emocional para maestros hospitalarios de la escuela regular como alternativa, y también la prevención del burnout en estas situaciones. Y tenemos dos invitadas de primer nivel. La magíster Jenny González, ella es colombiana, pero la hemos robado y ahora vive en Argentina. Es pedagoga hospitalaria, es licenciada en pedagogía, psicooncóloga, tiene formación de especialista en neuropsicología del aprendizaje y tecnologías, es docente e investigadora universitaria, ha asesorado distintos ministerios de educación en América Latina. Ella ha trabajado muchísimo en Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia. Participa en la coordinación académica en múltiples congresos y seminarios internacionales en el ámbito de la pedagogía hospitalaria y la psicooncología. Es autora del Modelo Nacional de Usos de TIC para Aulas Hospitalarias del Ministerio de Educación de Chile, UNESCO, y coautora del libro Buenas Prácticas de Pedagogía Hospitalaria, y es miembro de la Sociedad Internacional de Psicooncología, miembro de la Red Latinoamericana y de la Red Europea de Educación Hospitalaria de la Asociación Médica Argentina. Y también, y no menos, digamos, importante en toda su experiencia, Claudia Bernal de Soré. Ella es de Perú, es psicooncóloga pediatra, es egresada de la Universidad del Sagrado Corazón UNIFE y de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Ha hecho el máster en psicooncología por la Asociación Médica y un máster en pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona. Es psicóloga de salud y destacada experiencia en el ámbito hospitalario, en programas asistenciales, y es directora de pedagogía hospitalaria del Hospital Vidabasi, creo que lo dije bien, espero, y directora de psicooncología para todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir su experiencia, y le damos lugar, en primer lugar, a Jenny. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir este espacio y agradecerle especialmente a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por esta convocatoria, por darle lugar, espacio a la educación hospitalaria y por compartir este espacio con la comunidad de toda la región. Un gusto compartir también con Claudia acá en este rato, que vamos a contarles un poco de esta realidad, de lo que son nuestros contextos educativos hospitalarios. Y vamos a dialogar un poco acerca de todos los aspectos emocionales que se involucran en estas intervenciones educativas. Yo voy a compartirles ahora una diapositiva que van a estar ustedes siguiendo y que, bueno, nos va como a orientar sobre todo en relación a algunas imágenes de este contexto. Esta imagen inicial solamente para titular esta presentación: el proceso educativo en niños y jóvenes con enfermedades que amenazan la vida. Vamos a compartir acá una serie de imágenes y de experiencias que están todas con la identidad de los niños y jóvenes protegida y están autorizadas para ser presentadas, que es siempre muy importante para nosotros preservar la identidad de los niños y cuidar estos contextos. Quiero arrancar por contextualizar un poco esta intervención educativa hospitalaria, entendiendo que en el público de hoy hay profesionales de todo el equipo de la salud, diferentes roles, y que es importante que ustedes puedan conocer un poco cuáles son esos conceptos de base, ese contexto de base de una actividad que los invito a recorrer un poco estas imágenes para leer en esas imágenes los gestos, las intenciones, las actitudes y la escena educativa que se desarrolla en contextos de adversidad, en contextos donde el niño está, la niña, el joven está vulnerable, y donde gracias a la educación hospitalaria y domiciliaria, a la pedagogía hospitalaria, tienen una oportunidad de aprendizaje, pero sobre todo de continuar con la trayectoria de su aprendizaje, de su educación, y seguir titulándose año por año en su promoción escolar para seguir cursando a medida que van pasando por estas intervenciones. Imaginen ustedes que en los hospitales privados y públicos de toda nuestra región hay áreas educativas, que algunas son salas lúdicas, otras son solamente
espacios con algunos recursos educativos que permiten la presencia de maestros y maestras hospitalarias para realizar actividades educativas. Acá ustedes ven distintos contextos, algunos donde el estudiante es visto a pie de cama, otros donde hay una sala educativa, un aula hospitalaria donde se pueden realizar las diferentes intervenciones, y otras en las que los estudiantes están en grupo para poder participar de estas actividades. Por supuesto, es importante ir a las bases y a los conceptos iniciales para contextualizar estas escenas que ustedes están viendo acá. Contarles que el ámbito de la educación hospitalaria tiene muchísimo contenido bibliográfico, todo un desarrollo conceptual y académico, y tenemos muchos referentes europeos y latinos que nos han acercado, nos han aproximado algunas definiciones. Aquí vamos a citar hoy la de la doctora Maricruz Molina de la Universidad de Barcelona, que es un concepto amplio de la pedagogía hospitalaria que nos acerca mucho a lo que pasa con nuestras aulas y escuelas en la región, donde a través de intervenciones educativas y psicoeducativas que están dirigidas no solamente a los estudiantes, sino a sus familias, se asegura el cumplimiento de su derecho a la educación y la continuidad de su trayectoria educativa para darle respuesta a necesidades biopsicosociales y desarrollar las potenciales de ese estudiante, mejorando su calidad de vida. Este es un concepto enorme y gigante que describe muy bien lo que se hace dentro de las aulas hospitalarias y domiciliarias, y yo quise destacar acá estos elementos que son vinculados a la intervención con familias, con los estudiantes, y que le apuntan a la continuidad de la trayectoria de los aprendizajes. Un poco para contextualizar también en la región, en Latinoamérica, Centro-Suramérica, está la red LACE, que es la red latinoamericana para la educación hospitalaria, latinoamericana y del Caribe, que ha hecho algunas aproximaciones acerca del estado de la cuestión en la región. Para 2010 se hablaba alrededor de 170 aulas conformadas, y en una investigación posterior para 2016 se conocía que había alrededor de 830 aulas en la región. Posteriormente ha habido otras aproximaciones de equipos de investigación en donde para el 2019 se hace un recuento de alrededor de 1.000 aulas hospitalarias con un promedio entre 8 y 10.000 maestros en la región, en Centro-Suramérica. Ese es un número enorme. Indica que hay un fuerte crecimiento y desarrollo de estas intervenciones, que además está acompañado por toda una serie de normativas que permiten y legitiman esta actividad y permiten que se desarrolle en un hospital. Piensen ustedes que no es natural que haya un maestro en un hospital. Entonces, a partir del desarrollo de una serie de intervenciones, de desarrollo de normativas, se ha posibilitado este desarrollo. En primer lugar, para la región, la Declaración de los Derechos del Niño, la Niña y el Joven Hospitalizado en tratamiento de la red latinoamericana y del Caribe en el ámbito de la educación, y posteriormente la Ley Marco en Pedagogía Hospitalaria desarrollada por el Parlamento Latinoamericano, que desde 2015 es una sugerencia para que los ministerios de educación de la región faciliten la incorporación de maestros, de recursos educativos, la conexión y el puente hospital y Ministerio de Educación, hospital y salud, hospital y educación. Entonces, estos dos marcos nos permiten en la región hablar hoy de que hay una serie de programas y proyectos de aulas hospitalarias que vienen desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud de cada uno de nuestros países, y que garantiza que se desarrollen las intervenciones en el aula hospitalaria. Ahora, hay unos datos muy interesantes para el contexto de profesionales que nos acompaña hoy acá desde diferentes profesionales del equipo de salud, ¿no? Esto de la educación hospitalaria se ha investigado muchísimo desde el año 2000, hay mucha bibliografía de antes del año 2000, 2009, 2012, hay unas aproximaciones acerca de cuáles son los impactos en los pacientes acerca de estas intervenciones educativas. ¿Qué pasa con estos estudiantes? ¿Cuál es el impacto de un niño o niña o joven en el hospital que recibe actividades educativas? Y algunas de las aproximaciones a esos impactos están vinculados a que la intervención educativa garantiza la escolarización, la continuidad de los aprendizajes,
genera un vínculo con la escuela de origen, reduce el ausentismo, la repitencia, la deserción escolar, los efectos del aislamiento, que esto le interesa mucho al equipo de salud que está aquí presente, porque niños que están participando, que están más felices, que están más activos, con desafíos intelectuales, jugando con compañeros, con amigos de su aula hospitalaria, son niños que pasan mejor la hospitalización independiente de, de su estado de salud, o más bien acompañando su estado de salud, que hace que algunos niños estén más de manera individual, otros compartiendo más con otros con compañeros, pero la intervención educativa mejora el estado de ánimo y los efectos del aislamiento en los estudiantes y favorece los procesos de socialización, de nuevos vínculos, de participación y de permitirle al estudiante que se conecte con sus aspectos más sanos, se normalice un poco su situación de estar en un hospital por semanas o meses, pero que el espacio educativo le permite recuperar un poco de su vida cotidiana, mejorar su calidad de vida. Esto es un poco lo que muestra la evidencia acerca de estas intervenciones. Para detallar algunos aspectos que tienen que ver con lo pedagógico y lo didáctico, que es el escenario muy propio de los maestros hospitalarios, pero muy ajeno al resto de los profesionales del área de la salud, contarles que detrás de estas actividades educativas hay toda una apuesta pedagógica y didáctica. Se piensa en los contenidos, los objetivos, las metodologías, las estrategias, los recursos, hay todo un engranaje que cada país desarrolla de maneras distintas. Hay una serie de contenidos que están agrupados por objetivos y contenidos que son muy específicos, básicos para seguir la continuidad del estudiante y que ese niño o niña que viene de tercer grado en el mes de marzo pueda darle continuidad a lo que venía aprendiendo en su escuela en el momento en el que empezó a cursar con su enfermedad. Así que los invito a que observen un poco estas imágenes y puedan ver los diferentes contextos de intervención que allí se presentan. Hago un paréntesis para solicitarles que apaguen sus videos de tal manera que nos facilitan la proyección que estamos desarrollando. Sí, puede ser que apaguen sus videos para que quede liberada la pantalla. Gracias. Muy bien, y en estas escenas educativas que les presento acá, observen cómo hay mesas, papeles, computadores, materiales educativos, todo esto con unos protocolos de bioseguridad y con unas articulaciones entre los profesionales del área de la educación y el equipo de salud, ¿no? Dentro de las posibilidades. Tenemos en la región una gama enorme de aulas hospitalarias. Hay unas que están muy bien equipadas y con una logística, con unas posibilidades de usar equipamiento, de un espacio lindo, decorado. Y hay otras aulas que son más sencillas o que simplemente el maestro o la maestra crea el aula, la escena educativa al momento de entrar a la habitación del estudiante y lo acompaña en la actividad educativa. Quiero señalar también en esta imagen y regresando al título de cómo es este proceso educativo con estudiantes con niños y jóvenes que tienen enfermedades que amenazan la vida, bien enfocado en nuestro ámbito de los cuidados paliativos, que acompañamos a niños, a jóvenes y adultos que tienen enfermedades de una gama enorme y amplia, desde enfermedades que los tienen allí en el hospital por semanas, por días o semanas, hasta otros que van por meses y años. Entonces, estas intervenciones educativas tienen todo un engranaje y un protocolo para ser desarrolladas. Y aún en el ámbito de los estudiantes de cuidado que están en los programas o en las áreas de cuidados paliativos, también allí se desarrolla. De igual manera, así como hay un escenario de educación hospitalaria, también algunos de los estudiantes que están en procesos de recuperación, de tratamiento, deben ser llevados a su domicilio. Entonces siguen desde el domicilio unas actividades educativas de educación domiciliaria donde su maestro los visita en unos horarios pactados y desarrollan las actividades, las tareas y todos los objetivos que son adecuados a su edad, a su escolaridad, a su grado y nivel, porque dentro de estos ámbitos educativos se hacen evaluaciones, se hacen tareas, se siguen los proyectos, se dan devoluciones, se crean los boletines informativos con las notas. Cada país tiene unas distinciones que ahora quiero señalarles, pero esto se facilita para que todos los estudiantes, aun cuando cursan desde su casa, puedan tener la aprobación de estos aprendizajes y tienen tareas y desafíos. Muy bien.
Trabajamos también dentro de la educación hospitalaria en este proceso educativo por la normalización, que los estudiantes puedan participar de todos los actos escolares, de las fechas especiales. Nuestros estudiantes tienen una serie de desafíos, de metas a conseguir, se gradúan, reciben sus diplomas, sus evaluaciones. Ahí es como si estuviéramos en lo que es la escuela regular, por supuesto, pero en un ámbito hospitalario. Esto se los mencioné ya, hay unas estancias que son cortas, medias y largas, hay actividades que son individuales, otras son grupales y otras son multigrado, y los maestros siempre tienen conexión con la escuela de origen. De diferentes maneras se logra esta conexión para después llevar a los estudiantes a la reinserción escolar o a la continuidad, al pase de la escuela hospitalaria a la escuela regular. Así ese estudiante puede seguir sus aprendizajes en cuanto su estado de salud se lo permita. De nuevo los invito a que vean las imágenes que hablan por sí solas de todo lo que son las estrategias que se visualizan o que se trabajan dentro de estos ámbitos educativos. Hay múltiples estrategias que van desde el desarrollo de actividades colaborativas, interactivas, de aprendizaje basado en proyectos. Hay múltiples intervenciones, uso de recursos con tecnología, con arte, con literatura, con juego. Trabajo creativo y flexible. Ustedes verán a lo largo de la región que hay múltiples recursos y formas de hacerlo educativo y que se adaptan a los tiempos de los estudiantes, a los tiempos de la intervención en el hospital y, por supuesto, siempre al estado de salud y a la situación particular de participación que pueda tener ese estudiante. Se adapta si está en la cama acostado, se adapta si puede participar, levantarse, ir hasta el aula. Se adapta siempre la actividad para que pueda participar. Los estudiantes tienen que hacer tareas, llevan sus carpetas, sus cuadernos, hacen sus investigaciones, tienen sus útiles escolares. Esto es lo que realmente le devuelve la normalidad a los niños y jóvenes, y en esto participan fuertemente las familias. Hay un esfuerzo enorme de las aulas hospitalarias por facilitar que se trabaje con pares y que se recuperen esos espacios de trabajo colaborativo con los pares, para que ellos socialicen, para que se identifiquen, para que tengan espacios de socialización, de juego compartido, donde encontrándose con un otro al que le está pasando algo similar, la manera de transitar esto va a ser mucho más sencilla. Y en este sentido, ahora nuestra colega Claudia Bernal nos va a contar estrategias y recursos que van muy de la mano de los aspectos emocionales para trabajar con los maestros y con los estudiantes. Dentro del aula también tenemos actividades que son del ámbito más lúdico, más divertido, más entretenido. Hay cuentos, hay concursos, hay dinámicas, hay materiales de lo que es permitido dentro de cada uno de los hospitales, materiales para hacer laboratorio móvil, científicos, hay planisferios, hay juegos y materiales que son más del ámbito artístico. Hay toda una gama de opciones allí. Y por supuesto, un fuerte trabajo y un gancho enorme que hacemos con las familias para facilitar esa alianza estudiante-maestro-familia, que es clave para la intervención educativa con nuestros estudiantes. Ese trípode es fundamental en la escuela hospitalaria: familia, estudiante y maestro o maestra, ¿no? Y allí también intervienen a veces los hermanos, los abuelos, los amigos cercanos de ese estudiante que participan y ayudan muchísimo en los proyectos, en las tareas compartidas. A veces en algunos hospitales hay talleres para los padres de familia que pasan mucho tiempo allí en esperas, entonces hay mucho trabajo y también hay talleres de aspectos emocionales, de apoyo a estas familias. Así que la familia es central en la intervención educativa hospitalaria, y acá intervienen, por supuesto, todos los profesionales del área de la salud mental, acompañando y apoyando estos procesos. Un poco para ir finalizando y darle lugar a mi compañera, y después que podamos ver las preguntas que ustedes tengan, quiero llevarlos a un pequeño recorrido por la región, contarles, mostrarles algunas escenas de nuestras aulas de la región para que ustedes vean qué pasa en los diferentes países. Acá tenemos algunas de las aulas, en el caso de la izquierda, la imagen izquierda, en Bolivia, en México, con el programa Seguimos Aprendiendo en el Hospital.
Paraguay, que tiene su programa también desde el Ministerio de Educación, Perú, que se estrena hace un par de años con el Servicio Educativo Hospitalario. Perú es el país que tiene el programa de educación hospitalaria del Ministerio de Educación más joven, aun cuando hacían actividades educativas previas desde hace 20 años. Hace 2 años se instaló un programa nacional desde el Ministerio de Educación, que es el SEO, el Servicio Educativo Hospitalario, y eso ha traído grandes beneficios para la cobertura y en el desarrollo de normativas para el país. Tenemos aulas hospitalarias en Venezuela, hay un programa nacional de educación hospitalaria para Ecuador, también desde el Ministerio de Educación. Hago acá diferenciaciones porque no todos los países tienen su programa desde el Ministerio de Educación. Algunos tienen programas, instancias que son de hospitales privados y otras sí son de hospitales públicos. La mayoría de las aulas de la región provienen de ministerios de educación que trabajan en hospitales públicos y privados, pero hay algunas diferencias entre países y países. Brasil, enorme como es medio continente, también tiene sus clases hospitalares con diferentes actividades educativas, con una normativa muy distinta en cada uno de los estados del país, pero con el desarrollo muy fuerte de la pedagogía hospitalaria. Chile tiene también su atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Y acá sumé en esta imagen un acercamiento a Iberoamérica, compartiéndoles una imagen de España también, de intervenciones educativas desde España, con una pizarra interactiva donde los niños juegan y participan, con un juego dirigido, educativo y participativo. Dejé para el final a mis 2 amores centrales de mi mundo académico, que son Argentina y Colombia, y con todo el afecto que tengo por los demás países, porque los he acompañado, he conocido maestros de toda la región y los admiro y los acompaño un montón desde el ámbito que puedo hacerlo. Pero dejé para el final mostrarles un poco de Argentina, compartirles acá una foto que nos llena de mucha alegría de la primera escuela hospitalaria de la región en Buenos Aires, y después otra imagen de una escuela hospitalaria más actual. Y a la derecha de contarles también que hay un programa de educación hospitalaria, de aulas hospitalarias en Colombia, sobre todo desarrollado con mayor fuerza en la ciudad de Bogotá, con otras intervenciones desde la ciudad de Medellín, Cali. Cada una de las capitales del país han ido desarrollando ya programas internos a nivel de cada ciudad capital que se van desplegando a los departamentos y que tienen una directriz del Ministerio de Educación Nacional, pero que son más localizados por departamentos, y en estos programas educativos tienen también la intervención, como hemos mencionado, en todos estos países, tienen la intervención educativa y la promoción escolar. Quiero mencionar que Argentina es un caso particular en la región porque este país tiene una ley nacional y una modalidad educativa nacional domiciliaria y hospitalaria. Esto hace que haya unas intervenciones muy específicas, unas articulaciones entre las escuelas regulares y las hospitalarias. Para finalizar un poco, algunos aspectos que son muy importantes en cuanto a las intervenciones en estos contextos. Nuestros maestros hospitalarios deben tratar de observar los aspectos que son de lo social, de lo cultural, de lo religioso, acomodarse de esos estudiantes, ¿no? Acomodarse a los tiempos y espacios, al estado de ánimo, a situaciones de dolor o de dificultad para participar. Es necesario también en los hospitales desarrollar todos unos procesos de bioseguridad, hay unos aspectos de la bioética en estas intervenciones y del trabajo hacia la calidad de vida que son fundamentales para nuestros equipos. Se trabaja también con estudiantes que tienen discapacidad, ofreciendo intervenciones con tecnologías de apoyo y con estrategias de accesibilidad y participación y de inclusión. Muchos de nuestros estudiantes que además de tener una enfermedad tienen una discapacidad, tienen acá intervenciones muy particulares. Se procede hacia los esfuerzos de reinserción escolar, de dar pase a la escuela de origen cuando el niño termina sus estudios en la escuela hospitalaria porque ya le han dado de alta, ya está bien, está recuperado. Entonces vuelve a su escuela regular y para eso se hace un puente, unos pases y acuerdos. Y también, por supuesto, en los ámbitos de final de vida, cuando
el estudiante se encuentra en esta etapa, siempre enmarcado en el trabajo con el equipo interdisciplinario de cuidados paliativos. Se hacen actividades didácticas que sean posibles a la edad e intereses de esos estudiantes, producciones de materiales de despedida, tarjetas, carteles, videos, mensajes, talleres con las familias. Se trabaja sobre el duelo con el maestro y con la familia, que ahora Claudia nos va a hablar muchísimo más profundidad de esto, y se hace un trabajo muy, muy profundo con familias, con los cercanos a estos estudiantes, y un trabajo muy interesante también con los maestros para ver cómo siguen la tarea, ¿no? Termino solamente contándoles que a pesar de la pandemia, acá hay algunas imágenes de nuestras aulas, elegí algunas de Argentina, algunas de Chile, para contarles que a pesar de la pandemia nuestras escuelas hospitalarias siguen trabajando. Por una parte, algunos hospitales han permitido desde este año la intervención presencial con todos los protocolos, como observan en las imágenes de la izquierda, y los niños están felices de volver a tener a sus maestros ahí presentes. Y por otra parte, durante todo el año pasado, nuestros estudiantes y maestros trabajaron desde aulas virtuales y remotas en actividades por Zoom, con mucha creatividad, con muchas dinámicas muy valiosas, así que la continuidad se ha dado en todos los países, más, menos, con idas y vueltas, con grandes dificultades, pero en la mayoría de la región se ha continuado la actividad educativa hospitalaria, y eso es una maravilla. Le doy el pase a mi compañera Claudia para que pueda desarrollar sus ideas, y los invito a que sigan estas temáticas en Pedagogía Hospitalaria y TICS en Facebook y Aulas Hospitalarias TIC en Instagram, para que ustedes puedan conocer allí más al detalle, bueno, lo que es de este interés, del interés en este tema. Así que con esto ya doy pase a Claudia, y agradecerles por su atención y atenta a sus preguntas por acá. En un ratito los estaré leyendo. Los invitamos a todos a apagar las cámaras para que se facilite la conexión. Hay algunas cámaras prendidas. Gracias Marisol y Ruth por el espacio. Gracias, Jenny. Voy a dar pase a la presentación. A ver si... ¿Se puede ver bien? Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, gracias, Jenny. Bueno, agradecerles a todos y a cada uno de los que se han tomado el tiempo para este encuentro. En un momento cuando iban entrando, íbamos viéndonos un poquito con las cámaras cuando estaban prendidas, pude reconocer a algunas de las personas con las que compartimos virtualmente por el momento de Latinoamérica, y agradecerles el espacio que se han dado para podernos escuchar, y también para que ustedes puedan sumar mayores conocimientos. Bueno, esta lámina un poco es para contextualizar. Yo les voy un poco a conversar, vamos a hablar, vamos a intercambiar ideas sobre lo que es la prevención del burnout para los maestros, los docentes hospitalarios, ¿no? A mí, la verdad, me parece súper importante, y además que me gusta recordarles a mis docentes hospitalarios quiénes son, ¿no? Cuáles son sus características, pero también cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Pero no desde definiciones netamente románticas, ¿no? Sino desde lo que la literatura en la pedagogía hospitalaria nos indica con autores de renombre. Y acá tenemos a Fernández, que nos habla de una formación en actitudes de trabajo multidisciplinar e interprofesional. Por otro lado, tenemos a Grau y Ortiz, que nos menciona sobre el equilibrio emocional y las destrezas para llevar a cabo una acción integral con el niño en situación de enfermedad y sus padres. Guillén y Mejía nos habla de que el docente hospitalario debe de saber evaluar en el espacio en donde está el niño, su salud y el grado de aceptación que tienen los padres. Entonces vamos viendo cómo hay una serie de responsabilidades que los docentes hospitalarios
se van anexando, ¿no? Y finalmente tenemos a Ortiz, que nos habla de situaciones de alto impacto, cómo enfrentar la muerte y evitar llevar la carga a casa, ¿no? Vemos pues que no solo la literatura de la pedagogía hospitalaria indica que el docente hospitalario esté capacitado o capacitada en la currícula escolar, sino también nos habla de que debe de tener un manejo propio en sus emociones. Si bien la pedagogía hospitalaria y ustedes como docentes tienen un reto al educar, esta responsabilidad también conlleva a un siguiente reto, que es el que ustedes puedan. Para mí es fundamental y siempre traigo a presentar estos dos escenarios, ¿no? Por un lado es un escenario invariable y estas dos situaciones son las que en mi experiencia, en mi práctica como psicóloga hospitalaria, he podido identificar que es las situaciones a las que el docente hospitalario y todo profesional que está en el aula hospitalaria se ve expuesto. Sí o sí son situaciones que va a tener que enfrentar y yo las he dividido en una parte de invariable y otra parte variable. Estas las vamos a desarrollar a continuación, pero un poco para poner en contexto justo con lo que veníamos hablando hace un momento atrás con las características propias y responsabilidades del docente hospitalario. Todo eso seguramente ustedes ya lo saben. Saben sobre lo que es la resiliencia, saben sobre lo que son los límites entre los profesionales que se deben de mantener y respetar, y más de uno, estoy segurísima, ha enfrentado la muerte de uno de sus pacientes o alumnos, pero tal vez muchas veces se ignora que hay estos escenarios variables e invariables que tienen que ver evidentemente con el niño y con el curso de su diagnóstico médico. Este PAC, que yo siempre trato de ser bien enfática con esta situación, este PAC que le estoy presentando acá viene de todas maneras, no es negociable. Estas situaciones van a venir cada vez de que ustedes vayan a recibir a un nuevo alumno paciente dentro de su aula hospitalaria o cada vez de que vayan por primera vez a una casa a llevar atención educativa. Hay un micro prendido, me parece, cada vez que ustedes vayan a una casa a escolarizar. Entonces, esto viene sí o sí. Cada vez que ustedes vayan a recibir a un nuevo niño, como les decía, estos son dos escenarios que ustedes van a tener que identificar. ¿Y por qué es importante que ustedes los identifiquen? Porque una vez que ustedes identifiquen cuáles son las situaciones de alto impacto, ustedes van a estar preparados a nivel psicológico y a nivel emocional. Entonces, si bien va a seguir siendo una situación de impacto, por lo menos ustedes ya lo tienen anticipado. Y eso es lo que a mí me interesa como psicóloga y como profesional que busca darle soporte emocional y psicológico, es que ustedes cuenten con estas herramientas y puedan visibilizar y el impacto sea, lógicamente, menor. Tenemos el lado invariable que se enfrenta en un primer impacto emocional justamente debido a la naturaleza propia que el niño y su familia experimentan producto de la enfermedad y de la hospitalización. Estas son situaciones propias y personales de la familia, que ahora lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver. Y es invariable porque va a depender mucho de los estilos de crianza de este niño, de esta niña, de este adolescente, cuáles son los roles que tienen dentro de la dinámica familiar y una serie de componentes que vienen ya de por sí de la misma familia, ¿no? Por otro lado, ustedes van a encontrar el PAC de lo que son las situaciones variables, que son situaciones de impacto que corresponden a los posibles escenarios producto del curso de la enfermedad del niño, niña y adolescente, el deterioro físico
y o cognitivo, aislamientos y muerte. Eso quiere decir de que esta parte variable, este PAC variable, va a depender netamente del curso de la enfermedad de su alumno, ¿no? Ahora vamos a desglosarlo. Vamos a ir primero a ver la parte de lo que son el grupo invariable, ¿no? Tenemos un primer escenario de impacto, que justamente es la naturaleza propia, que hace un momento les mencionaba, ¿no? ¿Y por qué invariable, Claudia? ¿A qué nos referimos cuando decimos de que estas tres situaciones que vamos a comentar ahorita son invariables? Porque sin duda alguna, todo niño o niña en situación de enfermedad y su familia van a atravesar, están atravesando cambios sustanciales, ¿no? De los que ustedes de una u otra manera van a conocer cuando empiecen a intervenir a cada una, ¿no? En el primer punto tenemos el impacto de la enfermedad y hospitalización en el niño y adolescente, ¿no? El niño se enfrenta a situaciones nuevas y altamente estresantes al momento de la hospitalización. Es un panorama desconocido, el hospital es un panorama desconocido donde sus rutinas sociales, escolares y familiares se ven inminentemente interrumpidas. Y además, a esto hay que agregarle que son sometidos a procedimientos médicos, muchos de ellos, por no decir todos, dolorosos, colocando el escenario del hospital como un medio hostil. Entonces se dan cuenta cómo ustedes ya desde este primer escenario, ustedes ya están recibiendo uno de los primeros impactos, que es el poder lidiar con este cambio de rutinas escolares, familiares y sociales de este alumno paciente. Entonces, para poder manejar esta situación, no es simplemente el decir yo lo puedo hacer, lo decretamos y lo logramos. Esto es una serie de actividades previas a nivel personal donde nosotros podemos reconocer nuestras herramientas propias para poder llevar a cabo un trabajo con éxito y poder llegar a un niño que está asustado y que está dolorido. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser el significado de la enfermedad, ¿no? Antes del diagnóstico de una enfermedad, resulta preciso de colaborar con el niño para justamente esclarecer fantasías, temores, todo esto relacionado con la enfermedad. Mientras más chicos, mientras más pequeños son, manejan un pensamiento concreto, y es decir, el pensamiento concreto es que los niños solamente pueden lidiar con lo que es evidente, ¿no? Estoy segura de que ustedes en sus prácticas habrán visto cómo algunos niños relacionan la enfermedad con castigos justamente por las privaciones, por el dolor, por la ruptura de actividades que la enfermedad supone, ¿no? Este pensamiento concreto madura, muta con los años, y es a partir de los 8 años que se presenta un pensamiento abstracto, que es el que los acompaña a lo largo de la adolescencia y de la adultez, ¿no? Este pensamiento los posiciona a estos niños, adolescentes, ya a cuestionar, a preguntar, a llegar a conclusiones y anteponerse a escenarios. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo explicarles la situación de enfermedad o todo lo que conlleva la hospitalización a un niño de 6 años que a uno de 12 años, ¿no? Y este es otro escenario invariable al que ustedes se van a enfrentar. Y finalmente, dentro de este pack de las situaciones invariables que enfrenta mi docente hospitalario, tenemos el impacto psicosocial en la familia, ¿no? Estos son los cambios de rol que hay, que se ejercen, se dan naturalmente, o en todo caso se imponen estos cambios de roles justamente producto de la enfermedad. ¿Cuántos padres tienen que muchas veces renunciar a sus trabajos para poderse hacer cargo del hijo que está en situación de enfermedad? ¿Cuántas familias tienen que emigrar de sus provincias para poder atender esta situación?
cuántas familias tienen que dejar o cuántas madres tienen que dejar a sus demás hijos al cuidado de otras personas. Entonces, nos vemos ante un fenómeno sociocultural por la enfermedad, y esto es una alteración a la que ustedes también se enfrentan. Si bien estas son situaciones que parecen pertenecerle solo al ámbito privado del niño, la realidad es que ustedes también van a tener que lidiar . Claudia. Se ve que se le tildó. Sí, demos unos segundos que ya va a retornar seguro. Mientras tanto, invitarlos a que dejen sus preguntas en el chat para el final. Ahí estamos con Claudia de nuevo. Se nos fue un segundo tu voz. ¿Dónde nos quedamos o dónde me dejaron de escuchar? Hace 2 segundos. Estabas en esta diapositiva. Ok. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Estos eventos que parecen ser solamente del ámbito privado del niño, no lo son, porque si bien esto verdaderamente es del ámbito privado, de las características propias de una familia, lo cierto es de que ustedes también van a tener que hacerle frente a esta situación. Y recuerden, esto es invariable, porque va a venir en mayor o menor grado, pero estos 3 puntos son a los que siempre nos vamos a enfrentar al tener un ingreso nuevo o cada vez que vayamos a empezar a interactuar con un paciente, un alumno, ¿no? En esta siguiente diapositiva que les traigo tenemos los posibles escenarios de impacto producto del curso de la enfermedad, ¿no? Justamente estos son los puntos variables porque van a depender de la evolución médica, pero esto posiblemente son los escenarios de mayor impacto porque van a entrar en el plano de lo existencial, del vínculo que ustedes han desarrollado con sus pacientes alumnos y se enfrentan a escenarios, y a mí me gusta utilizar la palabra de alto impacto porque es así como son y como resulta para los docentes hospitalarios cuando tienen que enfrentar situaciones, por ejemplo, como la muerte, ¿no? Este panorama es una realidad latente en todo docente hospitalario cuando está relacionado con niños en situación de enfermedad, ¿no? Entonces, aún este hecho se pueda visibilizar, nos tratemos de anteponer ante esta situación, resulta siempre un fenómeno que requiere de procesamiento y acompañamiento en un espacio dirigido, ¿no? Pero muchas veces este duelo no es tocado abiertamente y queda un tema, una emoción no tramitada en el docente hospitalario. Por otro lado, tenemos las unidades de cuidado intensivo y unidades de cuidado de tratamiento intermedio, la UCI y UTI, y estas unidades, sin duda alguna, son sinónimo de fragilidad física absoluta, ¿no? Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a estas unidades para poder visitar a sus alumnos, sabrán de que estas áreas no son de lo más cómodas, tienen muchas veces temperaturas muy bajas justamente para evitar la proliferación de bacterias y además por lo obvio que esto, el panorama mismo, cómo no impactarnos al entrar a estas áreas y poder estar o acompañar, ¿no? a nuestro alumno que posiblemente días antes fue atendido en el aula hospitalaria. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser el desmejoramiento físico, ¿no? Este hecho irremediablemente produce un impacto también en el docente hospitalario
por el natural lazo afectivo que se ha creado justamente producto de la adaptación curricular que ha mantenido atento al docente, al profesional, ¿no? Para la continuidad o el reajuste de la misma, ¿no? Este momento no solo va a suponer la experiencia de emociones válidas en ustedes, como son la tristeza, la ansiedad, sino también el compromiso de seguir readaptando en la misma marcha de este desmejoramiento físico la currícula educativa para poder seguir atendiendo a su alumno, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios de alto impacto. Hemos visto unos variables, otros invariables, cada uno con sus propias características, a los que ustedes se enfrentan a diario. Y muchas veces sin soporte emocional, ¿no? Adecuado, y nos exponemos a lo que ya muchos conocen, al famoso burnout o al desgaste por empatía, ¿no? Que es, la verdad a mí el término en español o la traducción en español no me gusta mucho, que significa el síndrome del quemado, ¿no? Pero bueno, este síndrome es una clara exteriorización del desgaste personal, producto justamente de la interacción diaria, de eventos, de situaciones frustrantes, sin tener una guía, sin tener un soporte o un profesional de la salud para hacerle frente con herramientas adecuadas, el poder encontrar herramientas propias, personales, ¿no? Y esta es una realidad. Esta es una realidad que ustedes, docentes hospitalarios, se enfrentan día a día, ¿no? Tanto los escenarios variables como invariables que hemos visto hace un momento son escenarios de alto impacto a los que ustedes se enfrentan a diario. Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, Claudia, ya nos asustaste lo suficiente, queremos saber cómo podemos manejar este tema. Y la idea, como les vuelvo a decir, es hacer visible las situaciones a las que ustedes diariamente se enfrentan para que ustedes se puedan anteponer al escenario y aún así va a ser de impacto, pero si ustedes ya tienen un preconcepto o están relativamente familiarizados con lo que posiblemente podría pasar, entonces nos encontramos en una situación de mayor soporte, donde el impacto ya no va a ser tan fuerte al momento de que ustedes tengan que lidiar con las situaciones mencionadas, ¿no? Esta línea de tiempo, por decir así, es una línea de tiempo que se repite todos los días. Esta es una línea de tiempo que yo le llamo el trabajo puente entre mis docentes hospitalarios de mi hospital con el con el profesional de la salud mental, que en este caso es mi equipo de psicología junto conmigo. Y hemos dividido este trabajo puente en 6 pasos, que en realidad son 5, el 6 está condicionado y ahora lo vamos a ver. Y yo quisiera que todos los docentes hospitalarios en algún momento lo puedan copiar, o todas las aulas hospitalarias en algún momento lo puedan copiar o tomar lo que mejor les parezca para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Tenemos el primer punto, que es el paso 1, que empieza con la ronda psicológica presencial, ¿no? Esto, bueno, en tiempos de pandemia, esto es algo que lo hemos readaptado y esto nos apoya ya el mismo personal de enfermería, el cual aprovecho y saludo en este día por el trabajo no solamente que hace día a día, sino este último año, que la verdad ha sido un año azotador para el personal de la salud. Entonces, mis saludos y mi cariño y mi respeto para todo el personal de enfermería que nos está acompañando. Y que en el caso en mi hospital nos ayudan con el reporte de una breve ronda psicológica. Esta ronda psicológica, si bien no la hace la enfermera, o en todo caso cuando estamos nosotros de forma presencial, ¿qué quiere decir?
que el equipo de psicología se acerca a cada una de las salas de hospitalización en donde están los niños y nos indican cuáles son los niños que estarían presentando alguna situación que consideran que debemos de prestarle atención. Por ejemplo, niños nuevos, niños que están próximos a operaciones importantes como una amputación, niños que están también... ¿Hola? Apagamos los micros, por favor. Apagamos los micros, por favor. Gracias. Entonces, nos enfrentamos a un primer escenario justamente para saber cuáles son los niños que estarían experimentando cierta sintomatología psicológica para poderlos atender. ¿Qué hago yo con esta información? Esta información no se la queda a mi equipo, no me la quedo yo. Esta información yo regreso a mi aula hospitalaria y la comparto con mis docentes hospitalarios, porque ellos son los que van a entrar a cada una de estas aulas o a cada una de estas salas, porque al menos en Perú nosotros vamos a los ambientes donde están los niños hospitalizados y atendemos, y se lleva a cabo la atención como aula hospitalaria, ¿no? Entonces, yo le entrego esta información, pero no se la entrego sola, se la entrego al docente hospitalario con herramientas simples para que él pueda intervenir con ese niño o pueda ayudarlo a manejar posiblemente las emociones que estaría experimentando el niño por la operación, o porque es un niño nuevo, o porque es un niño que le está costando adaptarse a la hospitalización, ¿no? O acaba de subir de UCI y está en este proceso traumático de nuevamente adaptarse, ¿no? Entonces, como es un espacio del aula hospitalaria y yo no voy a interrumpir a mi docente hospitalario mientras está dando su clase, yo le doy las herramientas al docente junto a mi equipo para que sea el docente quien, además de escolarizar a estos niños que son claves, ¿no?, que están ubicados justamente por ciertas sintomatologías psicológicas, pueda intervenir adecuadamente, ¿no? Tenemos por ahí también el paso número 3. Me parece, a ver un segundito. En el paso número 3, me borré un ratito porque empecé a ver que como unas marcas en el monitor. En el paso número 3 tengo lo que viene a ser la supervisión emocional in situ. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando justo mi docente hospitalario está dando sus clases, yo le pido autorización al docente para que me permita entrar al espacio y poder simplemente hacer una observación o preguntarle cómo está marchando la situación con estos niños claves que estamos observando justamente, ¿no? Entonces, esta supervisión emocional in situ es básicamente para seguir dándole soporte emocional al docente, y no solamente al docente, sino también para saber si está necesitando algún tipo de soporte adicional para con estos niños. Pasamos al paso número 4 y que ya está en otro color, justamente porque acá empieza la segunda parte de este trabajo puente que tenemos, porque es cuando ya mi docente hospitalario ha terminado sus actividades y posiblemente ya está fuera del aula hospitalaria, y nos reunimos con el equipo de psicología para conversar cómo ha manejado la situación, cómo ha manejado el aula ese día, qué tipo de emociones ha experimentado el docente hospitalario también. Y en ese momento salen una serie de situaciones como: Claudia, la verdad para mí fue muy difícil manejar esta situación. Entonces es un espacio donde el docente hospitalario puede verbalizar
lo que ha experimentado, lo que está sintiendo en ese día de trabajo, ¿no? El paso número 5 es justamente la verbalización y la validación de emociones, donde el trabajo del equipo de psicología junto con los demás docentes hospitalarios empiezan a intercambiar las ideas y se empiezan a validar las emociones que son propias y se tienen que respetar. No, la experiencia de uno no quiere decir que tenga que ser la misma, el mismo sentir para el otro docente hospitalario, ¿no? Entonces, en ese momento es justamente cuando lo que buscamos es de que el docente pueda verbalizar, pueda sentirse validado y respetado. Acordémonos de que dentro de la psicología manejamos un concepto de que la mente es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? De que no tiene tiempo. Entonces, si el docente hospitalario probablemente piensa o dice, no, esto yo lo puedo manejar. Esta situación que me ha pasado con mi alumno, paciente, yo lo puedo manejar, ¿no? Y se lo guarda. Y al llegar a su casa, se empieza a sentir mal, triste, no sabe qué es lo que le sucede, ¿no? Y empieza a salir toda esta emoción de tristeza, que siente que pudo hacer más, se siente mal si tiene momentos en los que tal vez tiene momentos libres de descanso, ¿no? Entonces, es por eso tan importante que se haga el trabajo de la verbalización y de la validación emocional. Y el paso número 6 y el último de mi trabajo puente es el soporte emocional individual. Esto, como les dije al principio, es un trabajo que está en todo caso condicionado a un trabajo mucho más privado, más personal, directamente del psicólogo con el docente hospitalario y ya no a nivel grupal, por una serie de características, porque así lo requiere el tema, porque el mismo docente hospitalario lo ha pedido o porque el equipo de psicología ha notado alguna particularidad para llevar a cabo, en todo caso, una conversación a nivel de privado, ¿no? Evidentemente, es un trabajo que requiere de profesionales de la salud mental que deben de estar familiarizados con los docentes hospitalarios, con el piso de pediatría, con los médicos y, por supuesto, con los niños que están también en el hospital, ¿no? Es por eso que esto no debe de ser llevado bajo ninguna circunstancia por un estudiante de los últimos años, un practicante o voluntarios, porque son eventos que requieren de formación profesional, que requieren de experiencia y justamente porque son situaciones de alto impacto y sobre todo porque cuando se habla de soporte, apoyo emocional, uno debe de sentirse en confianza y eso solo se logra con la continuidad y no con la alta rotación de distintos profesionales de la salud mental dentro del aula hospitalaria, ¿no? Esto a veces no cae bien, pero yo tengo la obligación en todo caso de decirlo, ¿no? Porque cada vez de que uno necesite hablar o va a su psicólogo de cabecera o va a comentar alguna situación que tiene que ver con temas particulares, uno busca a la persona con la que está familiarizada, con la que se siente en confianza, y la alta rotación o las personas que usualmente tienen la buena fe no es suficiente para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque también lo expongo a esta persona que no tiene la formación. Entonces, esto es bien importante que se tome en cuenta. Sé también que muchas aulas hospitalarias no cuentan con un profesional perenne y muchas veces tampoco intermitente, que aunque sea va 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y encontramos muchas aulas hospitalarias carentes del área de psicología. Esta es una realidad en Latinoamérica y soy consciente de eso y es por eso
que la acción más próxima, y esto también les pido que lo consideren para que ustedes lo sumen a sus prácticas, es que puedan ustedes accionar de una forma autónoma, ¿no? Un sistema breve de ventilación emocional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que si no cuentan ustedes o no contamos con el profesional de la salud mental dentro del aula hospitalaria, entonces es necesario que dentro de los profesionales del aula hospitalaria puedan identificar a un líder que debe de presidir por empatía, por experiencia y o por templanza estos encuentros que por lo menos deben de ser 2 veces por semana, ¿no? Ustedes pueden poner las fechas y ustedes indicar, lo hacemos los miércoles y los viernes, o lo hacemos los lunes y los jueves, ¿no? Pero debe de ser inamovible, ¿no? Además, esta técnica de ventilación emocional, si bien no estaría llevada por un profesional de la salud mental, sino tal vez por un docente, tiene un marco terapéutico. ¿Por qué? Porque tiene una apertura y porque tiene un cierre. Eso quiere decir de que ustedes se van a reunir, van a conversar de algo y lo van a cerrar. No lo van a dejar abierto y van a decir, lo conversamos para la siguiente. No. La ventilación emocional tiene un marco terapéutico justamente porque tiene un encuadre, ¿no? Y tiene estas características que les traigo, ¿no? Tiene que ser a nivel privado y grupal entre colegas, no debe de tener alta rotación. ¿Esto qué quiere decir? De que un día nos acompañó la enfermera de piso y otro día yo no me puedo quedar porque me tengo que ir más temprano. Tiene que ser algo respetuoso, porque estamos hablando justamente de lo que es salud mental. El siguiente punto es que indica realizarlo al final de las jornadas, mínimo 2 veces por semana. Una vez que ustedes han terminado su jornada laboral, es importante que fijen 2 veces como mínimo estas reuniones. Como ya les mencioné, es un líder que deben de ustedes escoger dentro del grupo justamente por la empatía, por la experiencia o por la templanza que ustedes consideren que tiene. También les mencioné que tiene un marco terapéutico justamente porque tiene una apertura y un cierre, ¿no? No debe de ser replicado en casa. Tampoco se debe de exteriorizar lo conversado fuera del grupo, ¿no? Ustedes están hablando de algo personal y privado dentro de un grupo de colegas que entienden la naturaleza de su trabajo. Entonces, si ustedes lo replican o lo conversan cuando lleguen a casa, no los van a entender a totalidad, ¿no? Entonces, y además estarían ustedes nuevamente reavivando, trayendo al presente situaciones que ya deben de haber quedado cerradas en su momento, ¿no? Y a esto además se ajusta a la virtualidad, acercando a otros docentes. Ustedes me pueden decir, Claudia, ahora cómo nos podemos reunir, como nos estamos reuniendo ahora. Por medio del Zoom, por medio del Google Meet, hay una serie de aplicaciones que nos traen muchas ventajas hoy por hoy y nos dan esta posibilidad. Finalmente, el que ustedes puedan implementar, el que ustedes puedan traer tanto el trabajo puente que les mencioné hace un momento, o el que puedan implementar lo que es una ventilación emocional, es importantísimo que ustedes lo vean, que esto no es solamente para complementar acciones dentro del aula hospitalaria, ¿no? Sino que estas acciones son indispensables, y acá nuevamente aplico la palabra es no negociable. La salud emocional de mi docente hospitalario es no negociable por el simple hecho de que si yo no le doy el soporte emocional adecuado, lo que yo voy a hacer es exponer a mi docente a un desgaste por empatía, a una deserción laboral, a un burnout, ¿no? Entonces, y finalmente, no solamente ustedes se ven afectados, sino se ve afectados una familia que también está
doliente, que es la familia justamente de este niño en situación de enfermedad, y es tácito que este niño también se va a ver afectado, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer es de ventilación emocional o del trabajo puente, lo tienen que buscar de alguna manera implementar por lo menos 2 veces a la semana para que ustedes puedan renovar su vocación y para que ustedes puedan renovar su compromiso, ¿no? Este trabajo, como todos, trae retos, trae desafíos, pero es importante que ustedes vean las formas de cómo poder tener salvaguardada lo que es su salud mental. Eso es importantísimo, y como psicóloga hospitalaria, para mí, yo siempre lo digo cuando expongo, es no negociable. El no darle el soporte emocional al docente hospitalario es exponerlo totalmente a un burnout. Muchísimas gracias por su atención, y yo les dejo acá. Si en algún momento quieren hacerme una consulta o algo, ahí me pueden encontrar en estas 2 redes sociales. Nada, agradecerles por este año que vienen haciendo un esfuerzo importantísimo desde la virtualidad, ¿no? Mi gratitud y respeto. Muchas gracias, quedo a disposición. De verdad que excelentes temas estos dos, que se articulan de una manera increíble. La primera creo que nos confronta con esa necesidad de la continuidad de educación que necesitan nuestros pacientes, pero que no lo sintamos nosotros como el equipo, como algo ajeno al equipo de cuidados paliativos, e incluso no algo ajeno a toda la dinámica que existe en el hospital. Pero también tiene que ver mucho esta otra parte, ¿verdad? De que también nuestros maestros o los maestros que se dediquen a esto también tienen un impacto emocional bastante fuerte. No es un alumno común y corriente, no son situaciones comunes y corrientes. La mayoría de maestros o educadores que tenemos en las escuelas no se enfrentan nunca al caso de tener uno de sus alumnos ni siquiera con una enfermedad leve, ¿verdad? No digamos con una enfermedad más compleja que necesitan estar hospitalizados. Y de repente nosotros como equipo de cuidados paliativos debemos de recordar que tenemos que ampliar nuestros brazos, por decirlo de alguna manera, e incluirlos también en esta parte del equipo que creo que vale la pena mantenerlos y poderlos ayudar a ellos, y nosotros también ir aprendiendo de ellos bastante para poder ayudar de mejor manera tanto a los alumnos como a los padres que están ahí. La retroalimentación que nosotros podemos dar a las maestras es muy importante para que ellos sepan cómo afrontar ciertas cosas con los alumnos, pero la retroalimentación que nos pueden dar las maestras son tan vitales, tan importantes, porque nosotros también podemos mejorar la atención médica que podemos dar a cada uno de estos niños. Y tenemos, sí, surgieron varias dudas, y una de ellas es para Jenny. Yo quiero unir 2 preguntas que vinieron, y una era sobre, alguien preguntaba qué hacer o a dónde abocarse para empezar o para abrir un proyecto de estos de educación de las escuelas, en los hospitales, ¿con quién tendrían que abocarse? Y creo que de la mano va esta pregunta de cuáles son los desafíos que tocan si queremos empezar un proyecto así, ¿verdad? Entonces queremos que nos relates un poquito más. Creo que tienes mucha más experiencia y son diferentes los países, y has visto cómo es el crecimiento en los países, y yo creo que puedes ahondar en esta parte, en este punto. Sí, Marisol, claro que sí. A ver, cada uno de los países de la región tiene un programa o un acercamiento a un programa nacional de aulas hospitalarias que tiene diferentes nominaciones. Yo lo que les recomiendo a los equipos es que busquen en la página del Ministerio de Educación de cada uno de sus países, o programa de aulas hospitalarias México, programa, para que se puedan aproximar a estos programas. Es muy difícil realizar estas iniciativas de manera particular, porque es mucho más eficiente cuando se articulan desde el Ministerio de Educación para proveer todos los servicios, los recursos y el equipamiento, la planta docente.
Entonces mi recomendación es que se aproximen, que se acerquen a las modalidades, a los programas y proyectos de cada uno de los ministerios de educación de su país, y que allí puedan escribirle a estos coordinadores para poder, primero, fijarse en las normativas de cada país, que son las que validan este tipo de proyectos, y después poder articular con todo lo que significa crear un aula hospitalaria. No es solo un ejercicio de armar un aula en un lugar, sino que requiere toda una articulación. Y ahí engancho con esta pregunta que me haces acerca de los desafíos, y es que tiene que ver esto muy concretamente con que ese maestro o maestra que está allí en el equipo de salud necesita una formación especial, necesita el desarrollo de unas competencias, necesita tener unas adaptaciones y flexibilizaciones curriculares que le permita trabajar allí, con lo cual no es solo crear de manera particular un espacio educativo, sino que lo mejor es articularlo con sus hospitales y con los ministerios de educación de sus regiones. En eso hay mucha información en las páginas de cada uno de los hospitales y de los ministerios de la región. Y a pesar de la pandemia, creo que el desafío más importante que han pasado nuestros maestros y maestras en esta época ha sido el de darle la continuidad a los aprendizajes de maneras tan distintas como lo han hecho. Nuestras aulas, según una investigación que desarrollamos el año pasado con 1.100 maestros de la región, el 80% de las aulas de las aulas hospitalarias continuaban con las actividades educativas. El censo en el aula regular era mucho menor a ese. Las aulas regulares en la pandemia dejaron de atender solamente asistían un 40% de los estudiantes, en las aulas hospitalarias un 80%. Con lo cual el desafío es poder sostener esto a pesar de las brechas de conectividad, de las brechas tecnológicas y de todas las dificultades que implica para los maestros seguir en la virtualidad con sus estudiantes. Perdón, me voy a tomar una licencia, pero que me pone muy orgullosa y vos me vas a ayudar en esto. En Argentina tenemos el tema del desarrollo de la educación especial desde mediados del siglo XX, después de la epidemia de polio. O sea, hay todo un desarrollo muy importante que pueden justamente encontrar en el Ministerio de Educación, en los distintos ministerios de educación digamos, provinciales, en provincia de Buenos Aires. Hay toda una serie de legislación, así que como dice Jenny, realmente es cuestión de buscar, pero si creo... quisieran escribirnos, Ruth, al correo tuyo, al correo, a los correos nuestros, podemos acercarles los enlaces para que descarguen las normativas de cada país. Hay programas y fácilmente los encuentran si buscan en internet, entre comillas, programa Aulas Hospitalarias Ecuador, y descargan el manual completo en normativas de educación hospitalaria de Argentina. Y es muy importante que ustedes vayan a estas normativas porque cada país es distinto y tiene unas condiciones distintas. Gracias, Ruth, por hacer esa mención. Buenísimo, eso creo que es una importante información para todas las personas, porque vemos que hay personas casi que de toda Latinoamérica aquí en la reunión, entonces yo creo que es un buen inicio para ir a buscar la información que puedan tener y puedan acceder a esta facilidad que se tiene de poder tener. Ya en muchos países ya existe como normativa, es decir, que ya está institucionalizado, solo falta aplicarlo en muchos hospitales. Y yo creo que vale la pena poder hacerlo. Hay otra pregunta. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la intervención pedagógica en los pacientes que están ya en etapa final de vida, en casos en que su patología esté muy avanzada o que estén como muy complicados? Creo que a veces nos da como temor o miedo o confusión, ¿verdad? Que a estos niños, ¿cómo podemos avanzarles? O definitivamente a estos niños no podemos estar interviniendo o hacer intervenciones. Creo que es un buen tema para mencionarlo. Yo creo que esta pregunta es muy importante porque engancha con el equipo de profesionales de la salud, con el equipo completo. Los maestros hospitalarios sus programas funcionan muy bien siempre y cuando puedan hacer gancho con estos equipos interdisciplinarios, porque es el oncólogo, es el pediatra, es el psicólogo, es el psiquiatra, es el enfermero, es el terapeuta, quienes conocen todas las circunstancias del estado de salud del estudiante y quienes nos dan esa información acerca de qué es posible y qué es no, que no se puede hacer. Entonces, creo que es fundamental que nuestros maestros articulen desde allí, ¿no? Desde esos equipos interdisciplinarios que favorezcan esto. Ahora,
Los maestros también conocen y hacen toda una serie de adaptaciones y de flexibilización curricular para poder desarrollar algunos contenidos y temas. Pero siempre creo que lo que pasa en nuestras aulas, lo que se ve en la evidencia de las buenas prácticas escritas en pedagogía hospitalaria, es que nada se hace fuera de la voluntad del niño y su familia, siempre teniendo en cuenta su estado de salud, su situación en el momento y siempre movilizando hacia lo que a ese estudiante le gusta, lo interesante para él en su edad y grado escolar. Se adapta, se trata de facilitar de esta manera, porque no se puede hacer ninguna actividad obligatoria. Pero creo que acá es muy importante entender que ese niño, esa niña, ese joven, hasta el último minuto de su vida tiene el derecho a ser educado y a participar en actividades divertidas, entretenidas, que los ayuden a socializar, siempre y cuando pueda, desee y el equipo de salud lo permita. Hay que tratar de que ese derecho a la participación de ese estudiante prevalezca por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y con toda la creatividad de los maestros, con todo ese ingenio, los estudiantes participan de actividades hasta muy, muy avanzados en su estado de salud crítico. Vemos experiencias de chicos que están muy, muy avanzados y sin embargo participan y se entretienen y hasta el último día de su vida juegan, aprenden, comparten y son niños y niñas con sus compañeros, no son enfermos, son niños y niñas y jóvenes que están socializando y compartiendo un momento de la salud que es muy particular. Yo creo que ahí Buenísimo. Claudia y Ruth nos pueden dar también alguna mano en estas ideas. Claro, y yo creo que sí vale la pena mencionarlo, y esa articulación que debe de existir siempre, ¿verdad? Entre el equipo, no solo el equipo tratante, sino que entre el paciente, la familia y los maestros, yo creo que es súper básico. Y una pregunta que tenían para Claudia, que creo que muchos la están haciendo, tal vez no la están escribiendo, pero creo que la están pensando, es que preguntaban si el modelo de soporte era de tu autoría o algo más, el modelo del puente y eso. Yo creo que vale la pena mencionarlo porque creo que al final es una clave para poder funcionar mejor. En todo sentido, todos los equipos pueden funcionar mejor si se establecen puentes de mejora, de ayuda y de apoyo, no pensando en que la persona se va a poner mal o se va a ver burnout rápidamente o algo, pero previniéndolo, eso es súper básico, ¿verdad? Entonces querían saber ellos si era de esta autoría, y creo que también voy a enlazar la pregunta de que qué dificultades o qué cosas deberíamos el equipo de cuidados paliativos como ir rompiendo desde el principio para mantener esa integración con el equipo de la escuela para poder mejorar la atención del paciente. Gracias. Sí, este trabajo puente es de autoría, ¿no? Se presentó en yo lo vengo realizando desde ya hace varios años y se ha ido adaptando, se ha ido mejorando, y me parece que hay un docente que lo preguntó, que es Roberto Acevedo de Chile, que hace la mención, que está haciendo el TFM, ¿no? Entonces, encantada, Roberto, si necesitas ahí algún tipo de apoyo, quedo a disposición, pero sí es de autoría personal que se ha ido manejando, que se ha ido adaptando, ¿no? Y es importante que en estos trabajos puentes se considere constantemente al profesional también de salud del piso, quienes son las enfermeras, quienes son los médicos, ¿no? Porque ellos son los que nos traen la información veraz, y además, como yo siempre le digo al docente hospitalario, y además es una de las cosas que hay que recordar dentro de que no solamente lo digo yo, sino está dentro de la bibliografía de la pedagogía hospitalaria, que el docente hospitalario tiene que tener una de las cualidades es de que pueda trabajar a nivel multidisciplinar, ¿no? Y esto quiere decir de que pueda saber conocer y respetar también cuáles son los límites que hay con el personal de salud, que puede ser el médico tratante, las enfermeras, los técnicos y demás, ¿no? Entonces, es fundamental que en el trabajo puente no se considere solamente al profesional de salud mental, como somos los psicólogos, y al docente hospitalario, sino que se considere, sobre todo cuando yo hago esta mención de que hay que hacer una primera ronda psicológica, cuando se hacía presencialmente,
a quien yo iba, lo primero que hacía era ir a mi estación de enfermeras a preguntarle a la licenciada si tenía algún ingreso nuevo, si es que tenía algún cambio de situación en algún niño, ¿no? Y lógicamente para poder ingresar a un área también era vital el poder compartir el espacio con mucho respeto con los médicos tratantes, que finalmente es quienes están dirigiendo el área, ¿no? Entonces, encantada, si en algún momento desean que ampliemos este punto, lo dejo abierto, ¿no? Gracias, de verdad. Es súper importante esa interacción que debe existir, ¿verdad? Pero una última pregunta, no sé si hay más, la pueden ir poniendo, pero yo creo que, Claudia, lo mencionaste en tu plática, pero yo creo que es bueno retomarlo para recordarlo, y es si era una necesidad o si era requisito de que quien estuviera en esta atención del personal o esta contención del personal, tanto de las escuelas, tuviera que ser un especialista ya, un psicólogo ya graduado y no fuera una persona en los últimos años. Yo sé que lo mencionaste, pero yo creo que vale la pena recordarlo, porque a veces en nuestros hospitales se vuelven hospitales de escuela donde llegan muchas personas practicantes y son muy buenos, son capaces, pero hay ciertas cosas y detalles que de verdad ese paso a profesionalismo es interesante, que puede durar en unos 2, 3 años después de uno graduarse, uno entiende muchas cosas y puede aplicar más. Entonces yo creo que es bueno que un rato podamos platicar sobre esta parte, ¿verdad? Sí, claro que sí. Esto a veces no cae bien decirlo así, porque a veces se espera de que podamos colocar al pasante o al practicante, ¿no? Para que pueda ganar experiencia, y no está mal, ¿no? Pero lo que está mal en todo caso es que no hay una supervisión clínica, ¿no? O una supervisión dentro del área, ¿no? Y eso es a lo que yo particularmente me refiero, y que sí soy tajante y clara, ¿no? Es como que cualquiera de nosotros vayamos a tratarnos a un psicólogo o a un médico, o pedirle a un arquitecto que nos haga algo y que no está colegiado, que no ha terminado los estudios, ¿no? Entonces, hay que partir por ese lado, ¿no? Es importante que se tome este trabajo de la salud mental con respeto, pero sobre todo viéndolo al docente hospitalario, que al final va a ser el perjudicado, ¿no? Una persona que no tiene la experiencia, que no tiene la formación, o imaginemos que tiene toda la intención, pero se está formando en lo que es exactamente esos puntos. Es importante que sí tenga los conocimientos apropiados para poder hacerle frente a situaciones de alto impacto, porque de lo contrario, lo único que yo voy a hacer es exponer no solamente a esa persona que se está formando, sino, y principalmente a quien voy a exponer, a mi docente hospitalario, y en consecuencia, y lo cual no es ético, es que voy a exponer a ese niño y a esa familia, ¿no? Entonces, es por eso que yo siempre digo, esta parte del trabajo del docente hospitalario y la salud mental no debe de ser negociable. Está bien que dentro del área puedan haber los practicantes, los pasantes, pero siempre con una supervisión de un profesional con las formaciones adecuadas para trabajar en situaciones de alto impacto, como son pisos de pediatría o es el área de cuidados paliativos, ¿no? Esto es algo que no solamente lo comparto yo, ¿no? Sino es algo que lo hemos visto cuando yo he estado haciendo el máster con Jenny, ¿no? En la Universidad de Barcelona de Pedagogía Hospitalaria, era algo que constantemente se repetía, ¿no? Y lamentablemente en Latinoamérica vemos que eso a veces no se cumple, ¿no? Entonces, es por eso que yo a veces digo, a veces no cae bien cuando se menciona esto, pero es así, tiene que ser así. Yo voy a mencionar algo que es como con pinzas, como delicado también. Tenemos que tener mucho cuidado a veces con los voluntarios que llegan como profesionales y quieren
tal vez acaban de terminar, acaban de graduarse o todavía no se han graduado, le faltan exámenes o algo y quieren como voluntarios también cumplir una función que no creo que no les corresponde en ese momento. Entonces, a veces pareciera que los hospitales o los grupos o los equipos nos volvemos muy rígidos en ciertas cosas, pero es que creo que también tenemos que saber cómo encaminar de la mejor manera la atención que se le dé, no solo a nuestros pacientes, no solo a los padres, pero importantísimo, a todo el equipo que está. Ese también es algo que tenemos que cuidar, al igual que como cuidamos a nuestros pacientes, al igual como cuidamos las intervenciones con los papás, también las intervenciones que se hagan con los equipos. Y hay dos preguntas más que queremos hacer, una para Jenny y otra para Claudia, que tienen que ver como con la funcionalidad de esta parte de las escuelas. Y la primera para Jenny era de saber qué hacemos si tenemos a uno de los docentes que no ha podido, que entra en burnout, o que ya lo encontramos que está al límite. ¿Qué hacen en ese? ¿Cómo se reorganizan en esa forma? Porque a veces es limitada los maestros que se tienen o la capacitación, y volver a capacitar a alguien para que entre a veces es como complicado, ¿verdad? Y para Claudia hay alguien que menciona aquí una pregunta muy interesante, que en su hospital, en su área, son lugares pequeños y las escuelas es que viajan o están en los domiciliares, más domiciliar la atención. Entonces, ¿cómo ellos pudieran hacer como la contención? Si pueden entre ellos mismos hacerse contención o hacer algo para lograr mejorar. Jenny, primero. Bueno, en relación, digamos que para que los maestros puedan trabajar o participar en esta intervención, sí se requiere un poco un perfil de formación específico. Entonces, cuando un maestro tiene burnout y se detecta en los equipos, esto es muy variable, porque por una parte no todos los equipos tienen un psicólogo de apoyo. No en todos los países, ni siquiera cercanos o en la misma ciudad. Entonces, es difícil como solamente decir, bueno, entre los compañeros se apoyan. Pero lo que sí es que dentro de las normativas está establecido que los profesores tomen un día o 2 días de descanso después de que un estudiante fallece o después de que haya una situación tensa en la que el maestro tenga un conflicto, una situación estresante. Se trabaja con carpetas médicas, psiquiátricas o de salud mental. Los maestros entre sí se reemplazan, se apoyan, pero no podría contestarte que hay una sola normativa regional, sino que depende mucho de cada caso. Lo que sí es que es fundamental que si el equipo de salud está articulado, si estos maestros hospitalarios hacen parte del equipo, seguramente sí se pueden empezar a conformar más estos apoyos desde el área de salud mental, porque lo que hay que tener aquí muy claro, profes, colegas, oncólogos, pediatras, enfermeros, colegas que están acá, es que cada uno de nosotros tiene una profesión y un rol muy específico y que cada uno de nosotros debe hacerlo y cumplirlo. El maestro está para enseñar y generar espacios del aprendizaje. No puede hacer la contención solo ni a sí mismo. Requiere el apoyo del profesional de la salud mental, que es el que está formado para esto. Entonces, yo los invitaría siempre al trabajo colaborativo, a consultar en sus hospitales si hay un equipo de salud, un profesional que pueda empezar a trabajar con estos maestros, resguardar que tengan días de duelo, que haya un proceso de duelo de los maestros ante estas situaciones, y apoyarse con los colegas, pero entendiendo muy bien los roles. El maestro hospitalario no es un entretenedor, no es un profesional para el juego, es un profesional para el aprendizaje en contexto, para generar espacios de aprendizaje, que requiere del apoyo fuerte de su equipo de salud, del equipo médico que le ayuda con información de cómo se articula todo, cómo está este paciente, de qué va. También porque al maestro a veces le hacen preguntas de la parte de salud que él no tiene que contestar porque no son su rol. Siempre hay que remitirlos al profesional de la salud que debe responder a estas preguntas. Tendemos mucho a que el papá, por la confianza, o la mamá le pregunta al maestro, bueno, ¿qué pasa con la gravedad de mi hijo? Esa no es una pregunta que podemos contestar nosotros. Entonces, la clave de todo esto es la articulación con el equipo, empezar a tejer estos puentes, esta interdisciplina real, generando pequeños espacios de reunión, de proceso de estos temas. Claudia.
Sí, sobre el tema de cómo manejar este trabajo de ventilación emocional dentro de lo que es la atención domiciliaria, ¿no? Y lo mencioné en algún momento, el trabajo de ventilación emocional lo puede llevar tanto el docente hospitalario en sí, que está propiamente en el hospital, como el docente que da atención domiciliaria, ¿no? Lo único que tienen que tener claro es un cronograma de atención en el que ustedes puedan ser respetuosos en la asistencia y en puntualidad para que esto se pueda llevar a cabo. 2 veces por semana como mínimo, en el cual ustedes puedan ejecutarlo a través de un Zoom, de un Google Meet, donde puedan estar las cámaras prendidas y donde se lleve a cabalidad de los puntos que mencioné, como lo que es la privacidad, lo que se hable en ese círculo, no debe de salir, no se debe de replicar en otros ambientes que no sean los de los propios colegas, y siempre tiene que haber un líder que lo maneje, ¿no? Este encuentro de ventilación emocional, también les mencioné que tiene un marco terapéutico, justamente porque tiene una apertura en donde con lo primero que se tiene que iniciar es cómo se vienen sintiendo en la semana y cuáles han sido los eventos de mayor impacto que han tenido, ¿no? Entonces, irán conversando e irán dándole el encuadre y lo cerrarán ese mismo día, probablemente tiene que durar 1 hora, hora y media, no debe de ser algo muy amplio, porque de lo contrario también empieza a salirse de la finalidad, se empieza a desorientar y quien lo vaya a liderar y que todavía no es un psicólogo, no es un profesional de la salud, sino es un docente que ustedes lo van a elegir por empatía, por responsabilidad, por experiencia o por lo que fuese, también no podría ser de que al extenderse no llegue al objetivo. La idea es de que esto lo puedan hacer desde un marco de contención donde ustedes puedan verbalizar. El que ustedes puedan verbalizar quiere decir de que ustedes están haciendo consciente esa emoción y no se está quedando dando vueltas por algún lado y al final es una emoción que no se tramita. Y finalmente, las emociones cuando no se tramitan buscan escenarios en nuestros cuerpos, como después son ataques de pánico, situaciones que ya requieren de mayor control, ¿no? Entonces, no exponernos al burnout y definitivamente si hay un docente, un colega que ustedes consideran de que se está viendo afectado por las situaciones repetitivas que está teniendo, es importante que tomen acciones para evitar. El burnout muchas veces no tiene regreso, ¿no? Entonces es importante que se pueda manejar a tiempo, ¿no? Una persona que experimenta el burnout va a tener que tener muchas intervenciones a nivel de psicología, inclusive hasta de psiquiatría, para poder nuevamente retomar el curso, ¿no? Entonces es por eso que para mí, yo lo repito y lo repito siempre, ¿no? Yo no negocio con eso, con el tema de la salud mental con los docentes hospitalarios, porque el burnout muchas veces no tiene regreso. Entonces es por eso que busco anteponerlo. Yo quisiera quizás recalcar lo que dijo Jenny, porque me parece que cuando el maestro no es hospitalario, sino es de educación especial y domiciliario, esos riesgos son muchísimo mayores. Porque en el hospital, en la institución, quizás muchas veces está más cubierto, pero cuando va al domicilio se naturalizan y se familiarizan ciertas situaciones y creo que este tema es de mucho riesgo. Marisol, tus palabras finales y... Sí, agradecemos de verdad a cada uno de ustedes que se tomó este tiempo para participar y escuchar esta interesantísima conferencia en la cual pudimos todos aprender y creo que pudimos tomar semilla, no solamente para empujar más el tener escuelas en nuestros hospitales y educación adecuada para nuestros pacientes, sino también creo que esta semilla de
el abrazar a más personas en nuestro equipo y cuidar de estas personas en cuanto a evitar el burnout, yo creo que vale la pena el despertar nuestras antenitas y ver cómo podemos ayudar y cómo podemos colaborar de la mejor manera para una mejor atención. Al final siempre la atención del paciente va a ser beneficiada, y también los equipos. Si queremos equipos que duren para bastante tiempo, tenemos que cuidarlos y tenemos que enfocarnos y saber cómo hacerlo de la mejor manera. Siempre esto es para mejorar y para que nuestros hospitales, nuestros equipos y nuestros pacientes sean mejor atendidos. De verdad, gracias, y creo que Ruthie tienes el anuncio para el próximo mes. Por favor, acompáñenos. Tuvimos gente de todos lados y nos agrada tenerlos a ustedes, y ya tuvimos más de 100 personas en algún momento, entonces creo que vale la pena. Sí. Para cerrar un poco este encuentro, me parece que también lo más importante es no solamente los mensajes a los docentes, sino como médica, los mensajes a los médicos para considerar realmente a nuestros colegas de otras disciplinas y la importancia. Y queremos invitarlos, como siempre, para el segundo miércoles del mes que viene, de acuerdo al horario donde sus países se encuentren, a un tema que también es muy importante para el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en la región, pues en general siempre tenemos muchas dificultades para tener datos locales, regionales, nos basamos mucho en otras culturas, en los datos de culturas anglosajonas, así que bueno, invitamos a que escuchen a dos disertantes excepcionales y de mucha calidad, la doctora Verónica Dussel, que además es magíster especialista en salud pública de la Universidad de Harvard y trabaja en el Instituto de Investigaciones, en el IEX, y a la licenciada María Laura Requena, que es socióloga y también es magíster y también trabaja en investigación, así que me parece que va a ser dos ponencias muy interesantes para ayudarnos a pensar qué vamos a hacer en investigación en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos dentro de 30 días. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Claudia, y a todos los presentes. Ruth, si me permites una palabra final, contarles que la próxima semana tendremos el Seminario Internacional de Pedagogía Hospitalaria de Latinoamérica. Es un evento enorme que los invitamos a que puedan conocerlo y participar para quienes estén interesados en esta temática. Vamos a tener en este seminario profesionales de todo el equipo interdisciplinario, oncólogos, pediatras, enfermeros, coordinadores de ministerios de educación, maestros hospitalarios, investigadores, hablando de este tema. Así que para que lo busquen en nuestras redes, en Pedagogía Hospitalaria en apoyo educativo, apoyo emocional al docente hospitalario, Seminario Internacional de Pedagogía Hospitalaria. Los esperamos el 18 y 19 de mayo. Bueno, prueben prender sus cámaras, el audio para despedirnos. Cuídense mucho en estas épocas de virus, de tantos virus y tantas cosas que pasan en nuestros países. Querida Colombia, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos. Una alegría ver tantas caras conocidas y otras que vamos conociendo en el camino. Gracias al equipo de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por abrir este espacio y darle tanto valor a la intervención educativa. Chao. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao.